Quisiera que este día especial que es Año Nuevo para nosotros, eh, meditáramos en algunas cosas que nosotros hacemos generalmente para Año Nuevo, que es proponernos metas de diferentes cosas que para este año. Muchas de las metas a veces son de querer bajar de peso, querer estudiar alguna carrera o si, si estar en una carrera y ya estudiándola, pues terminarla. Y tenemos diferentes metas para esta vida que llevamos actual y lo cual es bastante bueno. Y sin embargo, yo quisiera que también nosotros meditáramos en qué metas espirituales nos estamos poniendo para este año, porque se habla de mucho tipo de metas académicas, como les digo, metas de salud, ser más saludable, lo cual está bien, pero muy poco se habla acerca de cuál va a ser nuestra meta y cómo vamos a cumplir ese tipo de metas espirituales en este año. Y yo quisiera que para esto pudiéramos meditar en el libro de Ageo. Es un libro bastante breve que se encuentra en el Antiguo Testamento. Ya al final del Antiguo Testamento cierra Ageo, Zacarías y Malaquías para que quienes lo quieran ubicar y que podamos abrir nuestras Biblias en ese libro. Quiero que sea un estudio bastante devocional y un poco menos teológico, aunque podemos estudiar mucho de la teología, pero lo que quiero con este mensaje, con esta predicación, es ver los errores que tenía el pueblo de Israel en cuanto a los propósitos que ellos tenían en su vida en ese momento y cómo es de que Dios a través del profeta Ageo los anima a ponerse en diferentes metas y hacer las cosas de una manera correcta. Y creo que es un mensaje que se queda muy bien para iniciar este año. Los propósitos de nuestra vida o los propósitos de este año para nuestra vida, basado en lo que nos habla el libro de Ageo. Y si bien hay que estudiar el libro de Ageo, hay que ver una diferencia grande que hay entre Israel y la iglesia. Y eso es muy importante de saber, de recordar, como ustedes saben, nuestra iglesia tiene la posición dispensacionalista, es decir, hace una distinción entre Israel y la iglesia. Y la hacemos, hermanos, como vamos a ver, si Dios nos lo permite, el próximo domingo. Vamos a estudiar un poco a profundidad el pacto abrahámico. Ese pacto se lo da a Abraham y a su descendencia, no a los gentiles. Entonces, sí, si está bien ese pacto, nosotros podemos aprender mucho de la voluntad de Dios para nuestras vidas, aunque no se dirija directamente a la iglesia. Eso es muy importante de ver porque aquí Ageo nos va a recordar muchas de las maldiciones y de las bendiciones que tiene el pacto sinaítico. Y eso, hermanos, sería un error aplicarlo a nuestras vidas. Es decir, si Israel lo obedecía, iba a tener siembras, iba a ser la cabeza entre las naciones, cosa que a la iglesia no se le promete. Y hay personas que hablan de que uno es castigado por Dios en cuanto al empleo, a la falta de trabajo porque tiene algún pecado. Hacen justo la acusación que hacían los amigos de Job a Job. Y nosotros sí creemos que puede haber una prueba, puede ser un castigo, pero no hay una correlación directa. Pues como les digo, puede ser una prueba, algo que Dios permita para forjar su fe. Y eso es muy importante porque a Israel sí, Dios los castigaba directamente en cuanto a la siembra, en cuanto a
qué es lo que iban a comer en cuanto a perder guerras, mientras que a la iglesia Dios la bendice con toda bendición espiritual. Eso lo encontramos en Efesios. Mientras que el pacto sinaítico, esa obediencia y desobediencia, ese castigo, lo encontramos al final de Deuteronomio. Eso hay que tenerlo muy en cuenta al estudiar el libro de Ageo. También vamos a ver un poco de historia, el contexto del libro, pero para comenzar quisiera invitarlos a orar. Señor, te damos gracias porque nos permites una vez más estar reunidos por este medio virtual para alabar tu nombre, para aprender más de tu voluntad, Señor. Te pedimos que tú nos guíes e ilumines, que abras nuestro corazón y podamos entender tu palabra, Señor. Tú eres el que abre nuestro entendimiento mediante tu Espíritu Santo que vive y obra en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que este año sea para tu gloria y tu honra, Señor, que nuestras metas sean adecuadas a lo que a ti te agrada, Señor, y que como hijos tuyos podamos seguir creciendo y agradándote a ti cada día. Te alabamos, Señor, por este tiempo que tú nos permites y todas nuestras peticiones las hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues hay que tener un contexto histórico del libro de Ageo para entender bien de qué nos está hablando el profeta Ageo. Recordemos que Nabucodonosor II invadió Judea y destruyó el templo de Jerusalén en el año 586 antes de Cristo. De esto nos hablan muchos profetas, la mayoría de profetas del Antiguo Testamento nos habla justamente de esta destrucción del templo y este castigo que era la invasión de Babilonia a Judea. Luego, en el año 538, si se recordarán, cuando es antes de Cristo, los números más cercanos se van haciendo más pequeños cuando son más cercanos en nuestra época. Entonces, en el año 538 antes de Cristo, muchos de los judíos regresaron a Jerusalén con el mando de Zorobabel. Eso fue aproximadamente 5,000 judíos quienes regresaron en esa época. Y de esto nos habla el libro de Esdras. En el 536 hubo un intento de reconstrucción del templo y específicamente el libro de Esdras en el capítulo 3 hablan que reconstruyeron el altar gozosamente, solo el altar, y lo estaban haciendo con gran gozo. Pero siguiendo el capítulo 4 de Esdras, hubo mucha oposición de parte de los vecinos. Los samaritanos quisieron construir un templo con ellos, pero los judíos no quisieron porque no querían mezclarse con los samaritanos y por diferentes cosas que no querían mezclar la religión. Y eso estuvo bien, pero por ese motivo también tuvieron mucha oposición y los samaritanos, hermanos, en ese entonces hicieron muchas vueltas, gestionaron mucho para que parara el proceso de reconstrucción del templo en Jerusalén. Y eso creemos que el rey, el emperador, ya había dado luz verde para que se reconstruyera el templo para el regreso. Y si los judíos se hubieran puesto animosos a hacer gestionar o a hacer diferentes movimientos, sabemos que el Señor les hubiera permitido, por mediante el emperador, seguir construyendo, pero en vez de animarse y enfrentar la oposición, ellos lo que decidieron fue ser indiferentes y pararon la reconstrucción del templo, cosa que desde ya nos enseña algo que no debemos de hacer,
que no debemos de ser indiferentes ante los problemas que nos vienen en la vida y que hace que nuestro crecimiento espiritual merme o se detenga. Entonces, en el año 521, viene a gobernar Darío I y este es uno que se le conoce como Istapes. Es muy importante ver eso porque en la historia universal y en la Biblia hay diferentes Daríos. Y se puede hacer confusión de qué Darío es el que está gobernando o qué Darío da la orden para la reconstrucción. Entonces, como comienza el libro de Ageo, nos da una fecha que es el 29 de agosto del 520. Ahí se da la primera profecía de Ageo. Sus profecías están dadas dentro de 4 meses y son 5 profecías en total la que nos da el libro de Ageo. Veamos entonces brevemente de qué se trata la profecía y comencemos con la primera profecía. ¿Qué nos dice? En el versículo 4, capítulo 1, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas, atesorándolas, y esta casa está desierta. Pues así dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Qué es lo que estaba pasando en este punto de la historia? Como ven, han pasado 16 años de que se detuvo la reconstrucción del templo de Israel. Han pasado 16 años en que la casa de Jehová estaba desierta porque no habían hecho nada por reconstruirla, sino que se habían dedicado mucho a reconstruir sus propias casas, sus propios bienes. Los israelitas se enfocaron en su bienestar material antes que en adorar al Señor. Y aquí tenemos algo que es justamente algo que nosotros tenemos que meditar y ponernos de meta. No solo para este 2022, pero podemos comenzar con este 2022, que es poner de primero nuestras necesidades espirituales antes que nuestras necesidades materiales. Atesorar el templo, en este caso de los judíos, pero nuestra vida espiritual y la iglesia antes de nuestro bienestar material. Aquí los judíos se estaban equivocando en poner sus casas antes que construir el templo de Dios. Y hermanos, eso no implica que todos tengamos que dedicarnos a la iglesia o que no podamos trabajar en lo secular. Sí, podemos trabajar en cosas seculares. Es más, mucho de nuestra manutención vienen de nuestro trabajo secular, pero nuestra mente no tiene que estar pegado a eso de primero. Nosotros tenemos que tener de primero en nuestra mente, meditar acerca de las cosas espirituales y trabajar, porque el trabajo es algo que también donde podemos honrar a Dios con nuestro trabajo. Pero eso, hermanos, no tiene que desplazar el bienestar espiritual que tenemos. Porque a veces hay muchos trabajos que son tan demandantes que uno se olvida completamente de las cosas espirituales. Y eso no debe pasar. También a veces nosotros tenemos ideas de qué hacer en diferentes cosas, de cómo avanzar académicamente, cómo avanzar en el trabajo y ambiciones en la vida material que no es malo tener, es parte de lo normal de ser persona, pero no tenemos esa ambición de crecer espiritualmente. Actualmente estamos comenzando el año y muchas personas dicen, ay, voy a leer la Biblia en un año. Y llegan a Levítico tal vez y se detienen y no perduran. Y uno tiene que perdurar, tener
eso como prioridad. Lo que usted se ponga como prioridad en su vida espiritual, como meta en su vida espiritual, hay que darle prioridad a eso. Eso no implica, como les digo, que nosotros tengamos que descuidar nuestras cosas seculares. De hecho, los israelitas no construyeron el templo y hubieran construido el templo y hubieran hecho sus casas también, porque también tenían que ver en qué lugar vivían, pero el reclamo que Dios les hace a los israelitas es de que ellos no se ocuparon en lo que era prioridad. No es de que los israelitas iban a vivir en el templo todos los 5,000 que regresaron con Zorobabel, sino que ellos tenían que darle prioridad a eso y podían construir sus casas también. Y espero que ser muy claro en qué usted, la pregunta es, ¿qué usted tiene de prioridad de este año? Ha hecho su lista de metas de diferentes cosas en el trabajo, pero también pone de prioridad al principio de la lista algo espiritual, o solo se ha dedicado a tener metas y cosas materiales, hermanos. Es para reflexionar, y como bien dice aquí el versículo 5, dice, meditad sobre vuestros caminos. Esa palabra meditado es reflexionar de corazón. ¿En qué camino se encuentra usted? ¿En qué camino se encontraban los israelitas en ese entonces? Entonces, aquí lo que vamos a encontrar después en el versículo 6 y 7 es que los israelitas están poniendo las cosas materiales antes que las cosas de Dios, y por eso es que Dios los castiga. Y como les dije al principio, es muy importante ver eso, que nosotros no somos Israel. A nosotros no nos va a castigar Dios por eso, pero no implica que no podamos aprender de las cosas que le pasaron a Israel y de las cosas que Dios le exige a Israel para aplicarlos a nuestras vidas. Aquí se habla de la lluvia, de la poca lluvia que ellos tenían, que iban a recoger pocas cosas, y Dios no nos está mandando ese tipo de castigos. Pero luego en el verso 8 y 9 del capítulo 1, la idea es de que ellos suban a los montes, les da ya la orden de que vayan a recoger los materiales, y eso nos habla de la cercanía que tenían para tener los recursos materiales para reconstruir el templo. En el versículo 9 dice, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Todos los materiales que estaban a sus alrededores lo estaban utilizando para reconstruir sus casas y no darle la prioridad al templo que estaba completamente desierto. Y eso es que corran, era que ellos afectivamente estaban preocupados por sus propias cosas, no por las cosas espirituales. Tenían los recursos para reconstruir el templo. Sin embargo, su prioridad, su preocupación estaban en las propias cosas que ellos tenían. Entonces, también tenemos que aprender de eso, de nuestros recursos, hermanos. Nosotros no le tenemos que dar la sobra de nuestro tiempo, de nuestros recursos materiales al Señor, sino darle la prioridad a Él. Por eso es de que aquí nos está diciendo de Dios, que está exigiendo de por qué su casa está desierta. Cuando usted haga las metas de este año, póngase usted la meta. ¿Qué es la parte espiritual que va a hacer? ¿En qué área quiere crecer? ¿Va a leer la Biblia? ¿Va a hacer algún curso de teología? ¿Va a hacer algo en la obra de Dios? ¿Va a evangelizar a cierto número de personas? No sé qué meta quiere usted tener. ¿Qué le sale del corazón a usted tener de meta en su vida espiritual? Pero póngala como prioridad.
no como cosa secundaria, como, voy a hacer mi lista de prioridades, de metas propias, y hasta abajo voy a hacer algo espiritual, como si le diéramos las obras de nuestro tiempo y de nuestros recursos a Dios. Eso no es así, hermanos. Nosotros tenemos que darle la prioridad a Él y luego, claro, hacer nuestras cosas, pero dándole la prioridad a nuestra vida espiritual. Y de eso es lo que nos enseña estos versículos, que Israel tenía los recursos. Y hermanos, yo creo que actualmente para hacer crecer nuestra vida espiritual tenemos muchos recursos para hacer crecer nuestra vida espiritual. Y como yo les digo, si ustedes necesitan algo más, hermanos, yo estoy para servirles. Escríbanme, por favor. Yo creo que parte de mi labor es facilitar ese crecimiento espiritual, y en lo que podamos ayudar, hermanos. Para mí es un gusto poder hacer eso. Y claro, el crecimiento también es de cada quien, y es bueno que ustedes se planteen de lo que sale de su corazón hacer algo en su vida espiritual. Pero nosotros tenemos los recursos. Internet, si usted busca bien, va a encontrar muchos buenos recursos. Si usted no tiene idea y quiere que recomiende algún recurso en algún tema específico, pues también nos podemos ayudar. El punto, hermanos, es de que usted pueda y tenga la meta de crecer espiritualmente también, porque recursos, como les digo, hay. El versículo 12 dice: oyó Zorobabel, hijo de Saltiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Quiero resaltar dos palabras aquí, son los dos verbos. Primero, oyó, y ese oír no es como cuando uno oye algún villancico, que usted va al centro comercial y está de fondo el villancico. Así no es ese oír. El punto, el verbo aquí tiene la idea de prestar atención, atender, hacer caso a lo que se está escuchando. Y es muy importante ver que Dios les habla y ellos hacen caso, prestan atención. ¿Y cómo lo hacen? Con temor. Y aquí ese verbo temer significa respetar, honrar, sentir angustia profunda o preocupación. Hermanos, ¿usted siente angustia profunda o preocupación por servir al Señor, crecer espiritualmente? Eso es lo que deberíamos de preguntar. Eso es como ellos se sintieron. Se sintieron un gran respeto, una preocupación por la circunstancia desfavorable que estaban viviendo. Habían pasado 16 años y el templo estaba abandonado, pero escucharon, prestaron atención y sintieron angustia por lo que se les estaba diciendo. Se preocuparon, y claro, no solo se preocuparon en el sentido de hacer planes, como vemos en el versículo posterior, en el 14, dice trabajaron, y en el 15 lo hicieron 23 días después. Entonces no solo se preocuparon de, ay, ¿qué planes puedo hacer? Sino también se ocuparon, se pusieron las manos en obra y comenzaron a trabajar. Esos 23 días después que habla aproximadamente el versículo 15, creemos que fueron por las vueltas de permisos que tuvieron que hacer para reconstruir el templo. Fueron 23 días, hermanos, en que se dio la profecía y en que tuvieron todo listo para comenzar a trabajar. Y es muy importante ver que fueron 23 días en lo que hicieron todas sus gestiones, pero se tardaron 16 años, hermanos, y pararon la obra durante 16 años.
Algo que podemos ver aquí es de que también pongámonos manos a la obra, a trabajar en la obra del Señor, a crecer nuestra vida espiritual. No dejemos que pase tanto tiempo. Aquí hicieron una gestión en 23 días, algo que si lo hubieran hecho 16 años antes, puede que sea los mismos 23 días, pero ya hubieran terminado el templo. Se tardaron, como dice la historia en Zacarías y en Esdras, se tardaron 4 años más en construir ese templo, así que hubieran tenido ya a este punto 12 años de haber tenido el templo. Algo que es muy importante, no solo hacer planes, sino también trabajar por hacer esos planes en este año 2022, en el cual estamos. La siguiente profecía de Ageo, ya lo encontramos en el capítulo 2, se da el 17 de octubre del 520 antes de Cristo. Y nos habla de algo muy importante, que es la nostalgia. Eso que a veces nos impide hacer las cosas nuevas. Y leamos el versículo 3 del capítulo 2. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Cómo la veis ahora? ¿No es ella nada delante de vuestros ojos? ¿Qué es lo que había pasado? Ellos ya tenían algún tiempo de estar trabajando en el templo. ¿Y qué es lo que pasó? Que muchos de los que estaban construyendo vieron el templo que hizo Salomón, probablemente de pequeños, y cuando vieron la obra que estaban realizando, se dieron cuenta que no iba a tener esa pompa, ese esplendor que tenía ante los ojos de los hombres el templo de Salomón. Y eso lo que hizo fue que se ralentizara la obra que estaban haciendo, porque se ponían a llorar en vez de seguir trabajando para tratar de hacer algo igual o mejor que el templo de Salomón. Se dieron cuenta que físicamente no iban a tener lo mismo y comenzaron a sentirse mal, justamente como les digo, por nostalgia. Y aquí quiero que veamos que nosotros no sabemos muy bien cómo va a estar el 2022. Dios conoce y sabemos que todo está en las manos de Dios y nuestra fe es esa, que Él es el soberano de la historia y Él controla las naciones y controla la historia, pero nosotros no. No sabemos qué va a pasar en el 2022, estamos a la expectativa. Y a veces nos agarran nostalgia de las cosas que habíamos hecho en la iglesia antes, que antes nos reuníamos físicamente y adorábamos a Dios todos juntos y ahora lo tenemos que hacer vía Zoom por una cámara y eso nos lleva a la nostalgia, a no querer hacer, a no querer reunirnos por este medio y le damos gracias a Dios porque podemos hacer nuestras reuniones por este medio. Y muchas personas no se quieren conectar porque la nostalgia, aunque debo decir que la iglesia remanente fiel se reunía en un salón que no tenía pompa, es un salón humilde, pero aún así tenemos ese recuerdo de tantas cosas que podíamos hacer cuando nos reuníamos juntos y entonces muchas personas no se quieren, no participan de este tipo de actividades por la nostalgia que tienen a diferentes cosas. Y hermanos, eso no debe de ser así. Usted y yo, como hemos visto en la carta de los Filipenses no hace mucho, nosotros somos esclavos de Jesucristo. No importa cuáles son las condiciones que nosotros tengamos, lo que tenemos que hacer es servir al Señor, no importando las condiciones. Y claro, les voy a decir que para mí reunirnos físicamente es algo que extraño, pero eso no me detiene
a que podamos seguir trabajando en diferentes formas en línea, a través de estas reuniones. No sabemos, o yo no sé usted qué extraña de las cosas pasadas. Y eso es algo, hermanos, que es inevitable, pero también que eso no nos detenga en trabajar en la obra del Señor. Eso también lleva a que a veces nosotros, pues, somos muy reservados en cuanto a las cosas modernas dentro de la iglesia. Usted en nuestra iglesia no va a oír reggaetón cristiano jamás. Y no es porque tengamos nostalgia a nuestros himnos, sino porque simple y sencillamente consideramos que la forma de adorar a Dios no es la correcta a través de ese tipo de ritmos, sino que nosotros consideramos que en nuestros himnarios hay buena letra, hay buena música, y por eso es de que mantenemos el himnario Celebremos su Gloria en este caso. Pero no es por nostalgia que nos quedamos aprendidos ahí, sino que simple y sencillamente no creemos que el otro tipo de adoración sea una adoración adecuada que Dios le agrade. Y ahí está el punto. Usted tiene que hacer las cosas que le agraden a Dios. Si bien vamos a tener recuerdos, como los judíos tenían recuerdos de un templo magnífico de Salomón, eso que no le impida a usted trabajar, como Dios les está diciendo aquí, que ellos no tienen que parar el trabajo por la nostalgia o por el recuerdo que tenían del templo de Salomón. Y es algo muy importante ver el versículo 9 que dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos, daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Si se recordarán, antes de que Nabucodonosor destruyera el primer templo, la gloria de Dios abandona ese templo. Eso lo vemos en Ezequiel 10 al 13. Ahí se ve que la gloria de Dios abandona ese templo y ya solo un cascarón muy elegante, muy pomposo, no tenía significado alguno si Dios no estaba en ese templo. Como vemos, ese templo que están reconstruyendo aquí en la época de Ageo y de Zacarías, es un templo muy especial porque es el templo donde Cristo entra. Jesús entró a ese templo físicamente. Dios mismo en persona entra a ese templo y no como una teofanía, como la gloria Shekinah que tenía tanto el tabernáculo como el templo de Salomón. No, era Cristo en persona y eso es aún mucho mayor que la teofanía que tenía el templo de Salomón. Y claro, Jesús mismo también abandona ese templo. Ese templo lo abandona como podemos verlo en Marcos 13:1. Entonces, hay aún mayor gloria en el segundo templo porque Dios mismo en persona estuvo en ese templo. Y la gloria postrera es la gloria a que al final en el templo del milenio va a ser construido donde Cristo va a estar otra vez y va a ser muchísimo mejor. Como vemos, la gloria del Señor, que es lo importante tener, se manifestaba en un tabernáculo, es en una tienda, como lo vemos en Éxodo. Se manifestó luego en el templo de Salomón. Luego también se iba a manifestar en el templo de Ageo cuando llega Cristo en persona. Y he de decirles que aún ese templo Herodes lo remodeló para que se viera mejor y Cristo entró en ese templo y aún así fue abandonado. La gloria postrera es la gloria futura, donde en el milenio va a estar mejor. ¿Qué es importante para nosotros como cristianos
eso de que el Señor se manifieste o se manifestaba en el templo o estuviera en persona en ese templo, que nosotros como cristianos tenemos al Espíritu Santo. Y Pablo en 1 Corintios 3 del 16 al 17 nos dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Sí, ellos tenían un templo físico donde se manifestaba con una teofanía el Señor, pero nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Y algo muy importante es que por eso que nosotros tenemos al Espíritu Santo, nosotros no tenemos que contristar, poner triste al Espíritu Santo. Y Pablo también en Efesios 4:30 nos dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Algo muy importante es que nosotros, independientemente de qué es lo que hagamos, nosotros estamos sellados con el Espíritu Santo hasta el día de la redención. No importa qué acciones hagamos, lo que nos dice Pablo es de que no tenemos que poner triste al Espíritu Santo por nuestras acciones. Es decir, hermanos, no tenemos que pecar. O eso es nuestro ideal, no poner triste al Espíritu Santo por las malas acciones que tengamos. Mientras que Israel, si hacía malas acciones, llegó Babilonia a castigarlos y el Espíritu Santo, Dios mismo, salió de ese templo. A nosotros no es así y es una diferencia muy notable. Eso lo que nos dice es de que nosotros tenemos que vivir en santidad para no entristecer al Espíritu Santo, quien ya está en nuestras vidas y que no va a salir de nuestras vidas. Nuestro buen comportamiento es por agradecimiento a Dios, mientras que el comportamiento de Israel era por pena al castigo. Y el último versículo, el último mensaje que quiero que veamos bastante a fondo de Ageo, lo da el 18 de septiembre del año 520 y justamente habla de la santidad. Y como habla de la santidad, es de que a las personas que están trabajando en la reconstrucción del templo, les hace preguntas sobre la pureza ritual, pureza que encontramos en Levítico. Y lo que nos dice en general es de que, ¿acaso lo inmundo es santificado cuando tocan a algo santo? Es decir, si usted está inmundo y hace algo, ¿es santificado por hacer ese tipo de cosas? No. Es contaminado lo santo por la inmundicia, pero lo que es santificado no limpia las cosas inmundas. Y de eso, hermanos, es de que, y eso es, tenemos que aprender nosotros también. Sabemos que nadie es libre de pecado, solo Cristo lo ha sido. Pero eso no implica que nosotros tengamos que estar pensando en metas para ser santos y agradables a Dios. Cuando usted trabaje o trabaja en el ministerio, no crea que por hacer algún ministerio es santo y usted puede hacer cualquier cosa y luego santificarse por algún ritual. Eso no es así. Usted lo que tiene es que confesar a Cristo sus pecados porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Esa es una confesión que nosotros tenemos que hacer. Como les dije, eso no implica que nosotros podamos vivir descontroladamente. Parte de nuestras metas es moldear nuestro carácter, nuestro temperamento, no ser arrebatados
y darle gracias a Dios mediante nuestras acciones. Vivir en santidad, hermano, eso es algo que nosotros tenemos que hacer. No por hacer cosas en la iglesia implica que vamos a ser santos ni nos estamos santificando por hacer diferentes cosas en la iglesia. De hecho, aquí lo que está diciendo es de que las personas que trabajan inmundamente en la reconstrucción del templo, lo que estaban haciendo es contaminando y que ellos se tenían que santificar para reconstruir el templo. Y que entonces luego ya vienen bendiciones de Dios y bendiciones materiales. Le estaba hablando a Israel. Hermanos, yo no quiero que ustedes digan, ay, yo soy un pecador que no puede servir al Señor. Todos somos pecadores, pero algo muy importante es de que tenemos que buscar la santidad continuamente, hermanos. Tenemos que buscar esa santidad y servir al Señor y agradar al Señor, como les digo, que nuestras metas sean darle una prioridad al Señor, que es algo que es muy importante. El libro de Ageo termina con un mensaje para el descendiente que era Zorobabel, que era el hijo o descendiente de la línea davídica. Y termina con la esperanza de que Dios va a mezclar todas las naciones y que va a poner a Israel otra vez por cabeza y les va a dar el poder político. Algo que, como ustedes han de saber, no nos está prometiendo a nosotros poder político a la iglesia, sino que a nosotros nos da una bendición espiritual. Y yo con esto quiero terminar el mensaje de hoy y animar los hermanos a que ahorita, que es 1 de enero, ustedes se planteen en qué área espiritual quieren crecer, cuál es mi parte más débil y hacer algo por crecer y agradar a Dios en eso que nosotros fracasamos o fallamos o nuestras debilidades. Y claro, pedirle a Dios por eso y hacer todo lo posible que podamos por hacer ese tipo de ventas, pero conociendo que Dios se va a manifestar en nuestras debilidades. Pidámosle a Dios mucho porque nos dé la sabiduría para vivir este año 2022 y el resto de nuestras vidas, hermanos, que siempre sean para la gloria y honra de Él. Como digo en muchos cumpleaños y lo podemos aplicar a este año, uno celebra un año nuevo más y celebra un año más que se fue, siempre y cuando haya sido para la gloria de Dios, ha sido un año bien vivido. Y espero que este 2022 usted, cuando llegue el 31 de diciembre, diga, este año 2022 fue bien vivido porque fue para la gloria de Dios. Hermanos, los invito a orar y desde ya les deseo un feliz año 2022. Señor, te damos gracias porque tú nos has puesto en tu palabra tantas, tantas lecciones, Señor, que le has dado al pueblo de Israel y que nosotros podemos aprender de ellas, Señor, en un libro tan pequeño como lo es Ageo, tanto que nos dices, Señor, que las cosas que tú quieres que hagamos, qué es lo que tú quieres que nosotros nos pongamos de meta y el ejemplo que nos das con el pueblo de Israel, Señor. Te pedimos que este año 2022 sea de mucha bendición para cada uno de nuestros hermanos que está conectado, como para nuestros hermanos de la iglesia que no están conectados ahorita con nosotros, pero sabemos sus necesidades, Señor, tú sácialas, tanto necesidades físicas, materiales, psicológicas, Señor, pero ante todo que tú nos sacies nuestras necesidades espirituales y que nos dé sabiduría para vivir como hijos tuyos un año más
Este 2022 queremos agradarte, Señor. Sabemos que nosotros no tenemos el control de las cosas que van a pasar en este año, pero tú eres el soberano de la historia, el que rige la historia y el que moldea nuestras mentes, nuestra vida, Señor, y que diriges también la historia como lo son tus planes, como a ti te plazca, Señor, no como a nosotros nos gusta, pero como somos hijos tuyos que quieren alabarte y honrarte a ti, nos sometemos también a tus planes, Señor. Guárdanos y bendícenos, Señor, que este año siempre podamos seguir creciendo y tener metas espirituales que a ti te agradan. Darle prioridad a la vida espiritual y hacer las cosas llenas de gratitud y de amor como a ti te gusta, Señor. Te alabamos y bendecimos y pedimos estas peticiones en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, les deseo un feliz 22 y espero mucho que cuando llegue el 31 de diciembre todos podamos decir que ha sido un año para la gloria y honra de nuestro Dios, que ese sea nuestro mayor propósito este año.